Para la financiación de exportaciones, los dos principales productos de financiación de deuda son la factorización internacional y la prefinanciación de exportaciones. En la factorización internacional, denominada en inglés International Factoring, y forfeiting, el riesgo de pago que asume el financiador incluye también los riesgos usuales que existen en los pagos de un país a otro. Es decir, el riesgo de posibles restricciones a las transferencias de fondos y/o a la convertibilidad de la moneda local en la moneda externa de pago determinada, usualmente dólar americano o euro. Otro producto de financiamiento para exportaciones es la prefinanciación de exportaciones. Este producto de financiamiento permite a la empresa financiar el costo de producción de los productos a exportar. La empresa debe presentar al financiador la documentación que acredite la correspondiente solicitud de compra de un cliente del exterior. La empresa debe repagar el financiamiento al momento de la expedición de los productos. Si la empresa acuerda con el comprador, es decir, con el importador, que el pago de los productos ocurra al contado al momento de la expedición de los mismos, la empresa repagará el financiamiento con los ingresos de tal cobranza. En cambio, si la operación se cobra a plazos, la empresa repagará el financiamiento con fondos que deberá obtener a través de algún otro producto de financiamiento. Por ejemplo, a través de una factorización, presentando al financiador el documento de cobro que la empresa recibe del comprador en el momento de la expedición de los productos. Carta de crédito. La carta de crédito es una prefinanciación de exportaciones. Se puede contemplar la existencia de una carta de crédito destinada a transferir del comprador a un banco el riesgo tomado por tu empresa en el caso que el comprador no pague ante la recepción de los productos. ¿Para qué sirve este producto? La carta de crédito sirve especialmente como una garantía para que el exportador, quien recibirá del banco emisor de la carta de crédito el pago por la venta de los productos en la medida que el exportador haya cumplido con lo acordado, independientemente si el comprador paga o no paga. El banco emisor suele ser un banco relacionado con el comprador. Tu empresa puede recurrir al uso de una carta de crédito aun si decides no tomar una prefinanciación de exportaciones.